Bienvenidos de regreso. Ahora nos da mucho gusto recibir al orgullosamente Exatec Rafael Funes, que desde Londres nos presentará su conferencia sobre tecnología e innovación. Rafael Funes es creador del Lobis EOS, el primer Enterprise Operating System del mundo, establecido por investigadores de renombre global como reemplazo del ERP y prerequisito para la Enterprise 4.0. Recibió la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral del presidente Vicente Fox y el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Bajo su liderazgo, Dynaware ocupó la segunda posición en México y 17 en América Latina en Great Place to Work. Es el primer miembro del Muro al Mérito Exatec del TEC de Monterrey, donde se graduó como ingeniero industrial y de sistemas. Ha sido consejero, vicepresidente y presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información, AMITI. Fue miembro del comité directivo que preparó el documento México Visión 2020, por el México que todos queremos, y participó en las mesas de trabajo de Ciencia y Tecnología y de Gobierno Interior del Plan Visión México 2030, a las que convocó al presidente Felipe Calderón. Es miembro del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio Británica en México, RICHAM, patrono del Consejo de Negocios Australia-Nueva Zelanda-México, ANSMEX, y de la Cámara de Comercio Mexicana en el Reino Unido, MEXCOOC, miembro del Consejo del Centro de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de Información para México, CEDITIM, del Tecnológico de Monterrey, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y presidente del Club de Inversionistas Latinoamericanos en el Reino Unido. Rafael ha participado como orador en la Cumbre Ministerial de la OSD, el Foro Estratégico Mundial y el Foro Económico Internacional, entre otros. Presentó un papel de investigación sobre EOS, Prerequisite for the Enterprise 4.0, en el Imperial College London. Es catedrático sobre Bien Común para la Unión Social de Empresarios de México, USEM, y profesor de liderazgo para el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es presidente ejecutivo de Lobis, firma global de tecnología de negocios basada en el Reino Unido. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias. Qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias a todos los presentes. Imagino que en algunos casos es un poco un esfuerzo poder estar en este tipo de sesiones, pero me da mucho gusto y pues nos hemos organizado afortunadamente y nos han apoyado mucho el equipo del TEC para poder hacer esta charla desde aquí, también mi equipo acá de este lado del Atlántico. Pues miren, para para aprovechar al máximo el tiempo, quisiera entrar directamente con los temas. Lo más importante cuando yo recuerdo que estaba estudiando en el TEC, que aprendí de mis maestros, fue algo fundamental y era encontrar soluciones a problemas. Sin embargo, un paso antes de esto, lo más importante era encontrar el problema. Y todavía una vez que encuentras el problema, lo siguiente más importante es encontrar la principal o la mayor causa de ese problema o de esa necesidad. Y en todos los análisis metodológicos y el trabajo que hicimos en aquella época nosotros como alumnos y nuestros profesores, pues siempre estuvimos reflexionando acerca de que el que usa una herramienta, el que utiliza una solución de cualquier tipo, es la principal fuente de conocimiento para identificar áreas de oportunidad, problemas y otras necesidades que se van generando, derivando del uso natural de alguna solución, la que sea. Aquí estoy hablando totalmente en general. Y en el TEC una cosa que nos enseñaron en esa época y nos siguen enseñando es a pensar desde el punto de vista del usuario, de quien tiene una necesidad, pero también a darnos cuenta que somos a veces nosotros mismos los que tenemos una necesidad que debe ser resuelta.
Y las más grandes invenciones que se han creado han surgido precisamente a partir de ese momento de búsqueda y de ese momento donde logramos conectar todo un conjunto de conocimientos que hemos venido adquiriendo a través de la vida, previo al TEC, durante el TEC y después del TEC inclusive, de tal suerte que, bueno, cuando logramos conectar y construir una idea, una noción acerca de una solución, en ese momento, bueno, viene una sensación de gran alegría, de gran gozo. Mi amigo Lalo Durón acaba de publicar un libro y habla precisamente de ese momento eureka, otro Exatec, por supuesto. Y una de las cosas geniales es que en el momento en que podemos concebirlo en nuestra mente, es el primer gran paso para que esta solución, este satisfactor, se pueda volver realidad. Walt Disney decía, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Yo me permito editar a Disney y decir que hasta que en tu mente lo puedes imaginar, entonces lo vas a poder crear. Pero este proceso es un proceso constante, es un proceso continuo que requiere seguir estudiando, seguir reflexionando, seguir analizando y seguir encontrando combinación de información, datos, nuevos conocimientos con los anteriores. Y esta articulación de ideas te va ayudando a encontrar, como ya dije, un problema, una necesidad, identificar la causa o las causas y después empezar a construir una solución. Bueno, pues eso empecé a hacer yo cuando estaba estudiando allá en el campus Estado de México y me di cuenta que las organizaciones globales y locales necesitaban un software empresarial que verdaderamente satisfaciera las necesidades que las empresas tenían, donde la inversión, independientemente del monto, fuera una inversión rentable. Y me di cuenta que había tres grandes grupos de problemas. El primer gran grupo tenía que ver con que los softwares en aquella época empresariales tenían que adaptarse a las necesidades de cada cliente a través de programarlos, de construir código que implicaba análisis, diseño, desarrollo, pruebas y mucho tiempo, 1 o 2 años, ¿no? Y las implementaciones se convertían en procesos muy largos. El otro problema es que los sistemas estaban diseñados para correr por meses y cada mes había que correr un proceso que tomaba información del nuevo mes, del mes anterior, perdón, y creaba un entorno adecuado para iniciar el nuevo mes. Pero hasta que no corríamos ese proceso que le llamamos de cierre, no podíamos continuar operando el negocio. Y el negocio tenía que hacer una pausa parcial o total durante esos días. Y el tercer elemento es que además las plataformas tecnológicas que había disponibles en aquella época pues eran muy limitadas, tenían muchas restricciones y no permitían operar de manera continua, además del cierre mensual por temas de datos administrativos, financieros, logísticos, contables. Había que hacer otros procesos también técnicos en las plataformas y en los datos. Bueno, junté estos tres elementos y decidí construir una solución totalmente distinta basada en los tres principios que resolvían estos tres elementos. En primer lugar, una solución que ya estuviera lista para operar cualquier empresa de cualquier sector, en cualquier país, en cualquier idioma y en cualquier etapa de la organización, en cualquier tamaño. Segundo, que corriera de manera continua, sin detenerse en línea y en tiempo real. Y en tercer lugar, más adelante, pues que la plataforma estuviera disponible de manera permanente 24/7 para poder darle al usuario el acceso y el servicio y la disponibilidad necesarias para poder funcionar correctamente, ¿no? Y resulta que me puse a construir esta solución, y esta solución lo que me generó fue una carrera, una vida por más de 35 años, en los cuales me he dedicado en la compañía que originalmente era Dynaware y que después ahora es Lobis, a crear, a construir junto con mi equipo de trabajo, de desarrollo, en fin, la solución a estos tres grandes retos que me planteé hace más de 35 años. Y es muy curioso porque hablé ahorita en pasado diciendo que pues en esa época había este problema 1 y este problema 2 y este problema 3. Y es muy curioso, pero los sistemas empresariales que actualmente las empresas siguen implementando hoy en día
hoy en el 2019, estoy hablando que esto fue en el 1985, y hoy en el 2019 siguen los mismos patrones y siguen haciendo las cosas de la misma forma. Sigo escuchando proyectos complejos de 2 años, 4 años, 5 años, donde le modifican al software muchísimas cosas, donde los sistemas siguen corriendo periodos mensuales y anuales y procesos de cierre pesados con un mundo de estrés, y donde las plataformas siguen teniendo largos periodos de horas, de días de no disponibilidad, y es sorprendente. Sin embargo, bueno, pues nosotros decidimos construir este tipo de solución. Afortunadamente lo hemos logrado. Gracias, Jorge. Hoy en día, pues estamos llevando esta nueva tecnología de México para el mundo, precisamente haciendo otro tipo de innovación diferente, no solo tecnológica, sino también de negocios, de modelo de negocios, donde en un modelo totalmente de renta a través de acceso en la nube, lo entregamos a nuestros clientes en todo el mundo, y decidimos, para globalizar la compañía, pues venirnos a Londres hace 5 años, bueno, hace 6 lo decidimos, y hace 5 decidimos empezar a operar desde aquí, para poder llevar, teniendo acceso digamos, a la certeza jurídica que nos da el Reino Unido, el acceso a los mercados financieros globales de muy alto nivel, y la facilidad de adopción de tecnología por empresas globales radicadas aquí o con subsidiarias aquí. Eso nos ha permitido, bueno, pues llevar esta tecnología al mundo en un proceso cada vez más acelerado. Por supuesto que, por otra parte, pues hay una serie de elementos de restricción naturales que se siguen dando, como pues la inercia, la calcificación que tienen otras soluciones, las soluciones de la tercera revolución industrial, los ERPs que ya se mencionaba hace un momento, comparados con nuestro EOS, que bueno, pues los ERPs siguen estando diseñados para esta tercera revolución industrial que empezó en los 40, 50 con IBM, y no para la cuarta revolución industrial que inició hace 5 o 6 años en el mundo, y para la cual está construido precisamente el EOS. Creo que vale la pena aquí hacer una puntualización. Las grandes innovaciones que se han hecho en lugares como México, recuerdo claramente, muchos de ustedes lo sabrán, a González Camarena, el inventor de la televisión, pues hablan de un país, de una cultura mexicana sumamente creativa, con una gran capacidad de identificar problemas, causas y construir soluciones. Y por una parte, y por la otra, bueno, pues una gran necesidad de crear un entorno adecuado para fortalecer y reforzar el que esas soluciones vayan al mundo desde México, y no necesariamente como en nuestro caso, que pues hemos tenido que emigrar al Reino Unido para llevarlas, para globalizarlas, llevarlas al mundo. Y esto creo que es muy importante, porque el TEC de Monterrey puede jugar un rol clave con todos nuestros egresados, con nosotros, porque la educación no es solamente transmitir conocimiento y transmitir datos o desarrollar ciertas habilidades o capacidades de hacer cierto grupo de tareas. También la educación, y el TEC es el líder nacional en Latinoamérica, yo creo que es uno de los líderes mundiales, es una de las 100 mejores universidades en el mundo, y eso es decir mucho, es muy, muy grato y un gran orgullo. Construir en nuestros egresados también la capacidad, educar, déjenme regresarme a la palabra educar, ¿no? Educar es sacar lo mejor del otro. Ay, perdón, hay un poco de resequedad en el ambiente, aquí en donde estoy en la oficina, y sacar lo mejor del otro. Y este educere, educar, sacar lo mejor del otro, implica hacerlo en todos sentidos. La educación no es solamente la transferencia de capacidad o de información, sino también el fortalecimiento de la persona, del espíritu, del interior. Como escucharon, también he trabajado mucho el tema de bien común y otros temas con la Unión Social de Empresarios de México. Y en ese contexto creo que el TEC puede jugar un rol clave en construir una cultura muy fuerte no solo de desarrollo tecnológico, como la que me construyó a mí cuando era yo estudiante hace más de 35 años, sino también
en el consumo y adopción de la tecnología creada por nosotros los mexicanos, por nosotros los Exatecs. Una cosa que he aprendido en este proceso de transición hacia el Reino Unido es que las universidades y las empresas jugamos juntos un rol clave en este desarrollo tecnológico y en llevar la creación de conocimiento al usuario final. Es muy común frecuentemente, encontrar un salón, un aula, un edificio, así como el que existe por lo menos en el campus Santa Fe y en otros campus, edificios que llevan el nombre de egresados o bien de empresas fundadas por egresados de esas universidades, donde se crea nueva tecnología. La empresa Dyson, que es una empresa de inventores, frecuentemente está trabajando con el Imperial College London y tiene un edificio específico para desarrollar, como el que tenemos de FEMSA o el que tenemos de otras empresas relacionadas directamente con el TEC. Entonces, hay un gran trabajo ahí. Pero no solo es eso, también es el reconocimiento del mercado local, del mercado nacional, de las tecnologías creadas dentro del propio territorio del país, ¿no? Y en ese sentido creo que México tiene una gran oportunidad y tenemos en el TEC una gran oportunidad, y cuando hay una gran oportunidad hay una gran responsabilidad de aprovecharla, de llevar a inducir, crear este contexto donde las creaciones de mexicanos sean altamente valoradas en nuestro propio país y las creaciones de Exatecs sean altamente valoradas por los propios Exatecs en México y en el mundo. Cuando Luis XIV le preguntó a su ministro de Finanzas cómo podía convertir a Francia en el país número 1 del mundo, la respuesta que obtuvo fue: confíe en la creatividad de sus súbditos. No somos súbditos, no tenemos un rey en este momento, afortunadamente, pero el mensaje claro es confiar en la creatividad de los propios mexicanos. Y creo que los mexicanos, insisto, somos muy creativos, tenemos una gran capacidad de desarrollar, de construir, desde identificar el problema, la causa y construir la solución. Y en ese contexto pienso que tenemos la enorme oportunidad y por lo tanto la responsabilidad de hacer lo necesario para que esa creatividad se convierta en hechos, en soluciones, en satisfactores, y creemos una economía basada en el conocimiento que sea mucho más fuerte y vaya mucho más adelante. Durante años he sido feliz profesor del TEC, he dado la materia de liderazgo, como ya lo escucharon, pero yo empecé dando clases de programación en un lenguaje que ya es como de museo, junto con unas computadoras Apple que también son de museo, las Apple II y el lenguaje Pascal, pero desde que empecé a dar clases me di cuenta que pues, el entorno de donde podemos compartir lo que vamos aprendiendo, lo que vamos conociendo, lo que vamos desarrollando para las siguientes generaciones, con las siguientes generaciones, y también aprender de los alumnos, sean de bachillerato, sean de licenciatura o de maestría o doctorado. La realidad es que siempre hay un fuerte, sano, enriquecedor intercambio de conocimiento, pero que además ayuda a que ambos, profesores y alumnos, saquemos unos de otros lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de los demás. Y ahí quisiera yo dejar mi comentario, mi charla, para que tengamos espacio para hacer algunas reflexiones, algunas preguntas que seguramente habrá, y me daría mucho gusto escuchar algunas de estas y poder compartir un poco más de conocimiento sobre el tema puntual al que alguien tenga interés de que comparta. Por lo pronto, gracias y los escucho. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación. Demos ahora inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les pido de favor si pueden levantarse de su asiento a la hora de decirnos la pregunta. Gracias. Tenemos una pregunta. Muy buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál debería ser, en el contexto de lo que ya nos está mencionando el señor Funes, cuál debería ser la vocación de las universidades modernas, en el caso específico pues, del Tecnológico de Monterrey?
Mira, creo que es una gran pregunta y no soy el indicado para dar una respuesta integral, pero puedo decirte, compartirles mi punto de vista y alguna idea de un componente dentro de lo que pienso que deben aportar las universidades modernas y el TEC de Monterrey. Yo creo que es un conjunto, yo veo un conjunto de 3 elementos: conocimiento, capacidades y actitudes. Y en las actitudes creo que tenemos una enorme oportunidad. Hoy somos una universidad que genera el más alto nivel de conocimiento en las áreas que hemos elegido llevar a nuestros alumnos. En las capacidades hemos demostrado una y otra veces que nuestros alumnos son de lo mejor que hay en México y en el mundo, competitivos internacionalmente. Tengo dudas a veces si el 30 o el 40% es el porcentaje de egresados, de los más de 250,000 egresados en la historia del TEC, que estamos fuera de México siendo competitivos internacionalmente, que es un porcentaje muy alto. Y en las actitudes pienso que también tenemos una gran oportunidad, y yo ahí pondría foco en ese sentido. Actitudes relacionadas con la responsabilidad para con los demás. Empezaría yo con la responsabilidad para con uno mismo, después con la responsabilidad para los inmediatos y más adelante con la responsabilidad para con los demás. Luego, un ejemplo muy sencillo, muy puntual. Yo iba frecuentemente al Campus Estado de México y la zona de vialidades alrededor del Campus Estado de México pues no es precisamente la más bonita, pero tampoco es la mejor diseñada. Yo pienso que ahí el TEC podría aportar un enorme valor poniendo a trabajar a sus ingenieros civiles en crear el mejor conjunto de vialidades junto con el ayuntamiento, aprovechando el talento y las capacidades, pero construyendo también un modelo de responsabilidad social, pero me gustaría que fuera mucho más amplio, de responsabilidad integral para con ese entorno que nos rodea y que digamos, en el que estamos constantemente, ¿no? Entonces yo muchas veces pensé que nuestros ingenieros civiles deberían aportar ahí, y a lo mejor en otros campos, no digo que sea el único, pero así como eso, podemos aportar en otras áreas. Es solo un ejemplo, pero el tema yo creo que está en las actitudes. Y una mucho más integral, es construir la conciencia plena y permanente de que no sabemos, como decía, no quiero equivocarme porque no lo sé, yo solo sé que no sé nada, y que nos demos cuenta que hay que seguir aprendiendo permanentemente para seguir siendo cada vez mejores personas, mejores profesionistas y mejores mexicanos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, de este lado. La pregunta sería, ¿qué reto enfrentaron o cuál fue la barrera más grande al decidirse ir a Londres y en su llegada? Y la segunda sería en el tema de, más bien dicho, el impacto que ha tenido el Brexit para ustedes. Muchas gracias, 2 muy buenas preguntas. Mira, yo creo que lo más difícil es el miedo. El miedo es el peor consejero y el miedo te hace a veces tomar malas decisiones. Creo que, de hecho, las peores decisiones que he tomado en mi vida las he tomado por miedo, y cuando me he dado cuenta que me equivoqué y que si he sido valiente, como decimos, ahorita explico eso, hubiera tomado una mejor decisión, y a veces he tenido la oportunidad de corregirlo. El miedo insisto, es un muy mal consejero. Ahora, hay que tener cuidado porque en realidad hay 2 tipos de miedos. El miedo que te ayuda a darte cuenta que hay un riesgo, a prepararte mejor, a profundizar el conocimiento y a moverte hacia adelante con mayor preparación y mejores capacidades, mejores oportunidades de tener éxito. Y el miedo irracional, que es al que me refiero, que te frena, que te atora, que te detiene y que no te deja moverte hacia adelante. Cuando decidí hacer esto, me di cuenta que había dejado pasar muchos años, que lo debía haber hecho mucho antes, y que realmente mis miedos irracionales eran quienes habían estado gobernando mi proceso de postergación. No se trata, insisto, de ir a lo loco y sin ningún sentido. O sea, el miedo bien tomado y bien reflexionado nos debe ayudar a identificar las oportunidades de mejor forma y a construir una solución, bueno, en este caso un proceso que tenga mayores posibilidades, mucho mayores posibilidades de éxito. Una vez que me quité el miedo y me moví hacia adelante, de hecho Armando Herrera, un doctor del TEC de Monterrey, buen amigo mío, muy buen amigo mío,
fue quien me ayudó, me llevó a la cita con la embajada, me presentó a la gente de la embajada y de ahí a hoy, hace más de 5 años, 6 años casi, todo fue mucho más sencillo de lo que me imaginaba. No ha sido simple, ha habido muchos obstáculos, me he enfrentado a muchos problemas, o nos hemos enfrentado a muchos problemas, pero la realidad es que ha sido mucho menos complicado de lo que me esperaba. Y comentaré sobre Brexit. Para mí Brexit, y algo que vives estando aquí, es Brexit, desafortunadamente en los medios de comunicación fuera del Reino Unido, y también en el Reino Unido, es manejado como una decisión proteccionista y limitante. En realidad, en el fondo, es una decisión globalizadora y de total apertura. El Reino Unido es un país muy abierto, Inglaterra como parte del Reino Unido es un líder en la apertura, en hacer negocios con otras economías, y en realidad es quitarse un freno que ha venido imponiéndole la Unión Europea desde el gobierno de la Unión en Bélgica, en Bruselas, y Alemania y Francia, que son los principales líderes en manejar las condiciones más restrictivas. Evidentemente hay un riesgo, ¿sí? Hay un miedo a que algo no salga bien, y asumimos que habrá un periodo, yo asumo que habrá un periodo como el que hubo en 2008-2009, de un par de años que pueden ser muy difíciles, pero que el Reino Unido va a salir adelante exitosamente como resultado de la tradición milenaria de ser un país abierto al comercio internacional, al comercio global, y también otro tema que se ha manejado es que es una decisión que va en contra de los extranjeros. En realidad los extranjeros nos reciben muy bien, y de hecho la ley de migración va a cambiar y va a mejorar significativamente para hacer más fácil traer a la gente más talentosa. Les puedo decir, sin ninguna falsa modestia, que la visa con la que yo pude venir aquí fue una visa de talento excepcional, y pues no es una visa fácil de conseguir, pero mucho de mi talento se desarrolló gracias a lo que estudié, aprendí, he conocido y he desarrollado en el TEC y con el TEC de Monterrey. Entonces, la gente talentosa cabemos en países como estos que están buscando esos talentos. Ojalá México tuviera una iniciativa muy fuerte de atraer al mejor talento, como mencionaba yo hace un rato acerca de los franceses, en el 14, bueno, pues ahora buscar a los más talentosos y atraerlos. Es lo que hace el Reino Unido y es lo que hacen las economías que están desarrollándose y fortaleciéndose. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a todos.